José Dimas llegó a las puertas de la selva amazónica desde el centro de Colombia y empezó como tantos a cultivar la tierra. Se casó, tuvo 5 hijos, pero desde muy pronto comprendió que aquello no tenía mucho futuro. José sobrevive hoy con un pequeño negocio de venta ambulante de ropa por los caseríos cercanos y explica por qué un buen día dejó de arar la tierra. 80.000 pesos al año. ¿Y ese Para gastearse uno ahí. esos eran sus únicos ingresos al año? Eso, porque y para el jornalito que me ganaba. José tenía 10 hectáreas de las que cultivaba 4, básicamente con maíz, plátano y yuca, dieta fundamental de los colombianos. Y en el resto del terreno cuidaba algunos animales domésticos. Él y su familia se alimentaban con los productos de aquella modesta granja y el único ingreso que poseía era el de la cosecha anual de maíz, 100 arrobas que podía vender por 80.000 pesos de entonces, no más allá de $60. Dicho de otra forma, José Dimas tenía como único ingreso en metálico al año de lo que sacaba de la tierra un equivalente a 9.000 pesetas. Sí. Esta historia increíble de miseria explica la opción de Ángel Bonilla, otro campesino de la región que sí continúa en cambio aferrado a la tierra, pero además de los sembradíos tradicionales, cultiva la hoja de coca, materia prima de la cocaína y origen en un alto porcentaje del conflicto que hoy vive Colombia. Para llegar hasta los cultivos de coca al sur de este país, hay que hacer antes un duro recorrido por caminos intransitables y caseríos desolados en donde la guerrilla es la verdadera autoridad. El forastero es siempre visto con recelo, aunque a veces, como en nuestro caso, pudimos convencer a 2 milicianos guerrilleros para que nos acompañasen hasta una zona de cultivos. Camuflados, con el ingenio que pone el pueblo colombiano especializado en el arte de arreglárselas como puede, encontramos varios cultivos, en su mayoría recién raspados, es decir, se les había quitado la hoja apenas días antes, de la forma en que nos muestra uno de nuestros improvisados guías. Ángel Bonilla, cultivador de coca que él mismo procesa en este rudimentario montaje denominado laboratorio, no es pues el desalmado delincuente que pueda suponer quien no conozca esta situación, sino el escalón más bajo de un problema complejo y al tiempo fácil de comprender en su origen. En estas regiones aisladas no hay quien compre los productos tradicionales al campesino, y cuando éste logra vender algo, recibe a cambio un pago de miseria. Los mercaderes de la coca, en cambio, sí tienen medios y están dispuestos a sacar desde estos apartados parajes el producto del trabajo de miles de colonos como Ángel Bonilla. Mediante el empleo de materiales tan dispares como el cemento y la gasolina, en sitios como este se obtiene la pasta básica para la elaboración de la cocaína. Es en este momento del proceso cuando interviene la guerrilla en el negocio. Las FARC le cobra un impuesto a quienes producen cacao, a quienes comercian con café, a quienes comercian con ganadería, a quienes comercian con cualquier producto, y asimismo le cobra a quienes comercian como intermediarios entre los mafiosos, debe ser, y los que producen la coca. La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, cobra a los narcotraficantes que acuden aquí por la pasta básica un equivalente al 40% del precio de la mercancía. Pasta que ha sido pagada a los cultivadores a razón de $600 el kilo. No hay ningún producto que se acerque siquiera de lejos a un precio semejante. A la desproporción del precio de la coca con el de cualquier otro producto tradicional, se agrega el hecho de que esta planta crece rápidamente y produce 6 cosechas de hoja al año. La extensión de estos cultivos y la demanda de la cocaína por parte de Estados Unidos y Europa han llevado a Colombia con el correr del tiempo al borde de un abismo del que no sabe muy bien cómo salir. La guerrilla de las FARC encontró en toda esta situación una razón más para justificar su lucha y, lo que es más grave, una fuente de financiación que la ha hecho autónoma. A pesar de la caída del bloque comunista que la sostuvo económicamente hasta hace unos años, hoy las FARC es la guerrilla más numerosa y mejor armada que ha habido nunca en América, y su argumento para financiarse con el dinero de la coca es aplastante. La clase dirigente política colombiana tiene mucha más estrecha relación con el narcotráfico que con nosotros. Y no lo digo yo, lo dice el proceso 8000, donde toda la clase política, salvo algunas excepciones, donde más de el 80% de los congresistas están implicados,
y cada 15 o 20 días aparece una orden de captura. Pienso que si de un solo tajo le ponen orden de capturas a todos, quizás se hubieran visto precisado a cerrar el Congreso. Joaquín Gómez, responsable del bloque de las FARC que opera al sur de Colombia y que mayores golpes ha dado al ejército en los últimos 5 años, se refiere en estas declaraciones a la vinculación al narcotráfico que se descubrió a la anterior administración y a buena parte del legislativo. Este comandante guerrillero es uno de los negociadores de la insurgencia con el gobierno y de sus declaraciones se deduce las dificultades que entraña el proceso de paz iniciado por el presidente Andrés Pastrana. Las FARC no piensan moverse un milímetro de lo que han sido sus actividades mientras hablan con el gobierno y desde luego no van a abandonar el secuestro como fuente de financiación. La retención de personas que ustedes hacen contra su voluntad, explíqueme un poco por qué hacen ustedes esto y si van a continuar haciéndolo. Hay una gran cantidad de personas que nos están cotizando, o sea, están pagando su impuesto voluntariamente, pero hay otros que no. Entonces, esos que no, también los cogemos para que paguen. Y es un impuesto, y no es más. Y eso se terminará cuando se termine el conflicto. Penetrar con una cámara en un campamento de las FARC, cosa que hasta ahora no habían permitido, aporta un elemento inédito al conflicto colombiano. Sorprende a primera vista el camuflaje del campamento. Se llega por un camino de tierra a una tupida vegetación selvática y una vez dentro del bosque, el orden y la limpieza del lugar vuelven a sorprender. Tuvimos la libertad para movernos dentro del campamento, pero restricción para grabar el rostro de la mayoría de sus ocupantes, que en ese momento podrían ser no más de 200. El campamento, sin embargo, tiene capacidad para albergar 600 o 700 guerrilleros. En la quietud de la selva, confundido con los sonidos de la naturaleza en su estado más primitivo, de repente empezamos a acercarnos al origen de un zumbido que poco o nada tenía que ver con aquel mundo. Bajo una tienda de campaña y junto a los instrumentos de comunicación por radio, una fila de ordenadores mantiene al campamento conectado con cualquier lugar del planeta vía internet. Pastrana, si el presidente Pastrana no despeja. Sí, tenemos comunicación por radio, tenemos comunicación vía internet, nos comunicamos con todo el mundo vía internet aquí dentro de la selva. Eliana González lleva 25 años dentro de las FARC, está encargada de las telecomunicaciones y se dice dispuesta a utilizar todos los adelantos de la sociedad de consumo para la causa de la organización. Los guerrilleros llevaban en pie 5 horas a las 9 de la mañana cuando el ambiente se inundó con el piar de los pájaros y el chillido de otros animales anunciando la lluvia. Aquellos sonidos de la selva indican a estos hombres y mujeres que deben desplegar cuanto antes sus tiendas individuales y la rutina de su trabajo en el campamento debe continuar bajo la lluvia. Aquí, por ejemplo, estos hombres acondicionan las instalaciones de un baño junto al río. En la noche, después de la cena, en lo que llaman el aula, reciben adoctrinamiento ideológico antes de acostarse. A las 8 de la noche todos deben estar en sus literas. Al día siguiente el tiempo de borrasca ha cambiado y el sol empieza a despuntar, opacado por la espesa vegetación. Pero la vida de un campamento en una zona como esta, desde donde se ha retirado el ejército para facilitar las conversaciones de paz con el gobierno, transcurre con una placidez y una calma que poco tienen que ver con las condiciones de incertidumbre en que normalmente viven los guerrilleros. En todo caso, la organización y disciplina son las de siempre. Esta joven guerrillera lleva 6 años dentro de las FARC y habla de la organización insurgente como su familia, mientras nos acompaña en un recorrido por las despensas y cocinas. Muchos detalles que escaparían a los ojos de un visitante desprevenido son frutos de años de combatir al Estado y ocultarse en la selva. Estos fogones, por ejemplo, tienen la característica de esparcir el humo mediante sistemas de conductos internos para no llamar la atención durante los sobrevuelos de la aviación militar. La comida es de buena calidad dentro de lo que cabe y asegura un comandante equilibrada para tener combatientes sanos. Las mujeres, por su parte, guardan una coquetería que resulta casi chocante en estas condiciones, como hacerse la manicura para empuñar un Galil R15. No, a pesar de que uno está acá y que está en el monte y todo eso, pero la mujer siempre cuida ser femenina. La organización, según su testimonio, provee también para los elementos de cosmética como pintalabios, barniz para las uñas, etc. Practican un método anticonceptivo llamado Norplan, que consiste en un implante subcutáneo como este, y las relaciones de pareja deben ser aprobadas antes por la organización.
Aquí, vea. Aquí, para que no levante. San Vicente del Caguán, principal municipio de la llamada zona de distensión, en donde las FARC ejercen control absoluto y la autoridad, es hoy un pueblo más tranquilo y menos violento, según sus vecinos. Hay más seguridad, no se presentan ahora robos ni peleas. Aunque el párroco del lugar ha tenido que salir por discrepancias con la organización guerrillera, y la prensa de Bogotá asegura que en el pueblo han desaparecido varias personas desde que gobierna la guerrilla. La vida cotidiana transcurre entre la esperanza de que se logre la paz y la angustia de que un día vengan los paramilitares. Y las FARC, fieles a su militancia marxista, no dejan de producir alguna que otra perplejidad entre una población que, aislada en la selva, jamás había visto cantar, para poner un ejemplo, la Internacional Socialista en una plaza pública.